En el mundo se han encontrado varios objetos que desafían a la historia misma, desde baterías ancestrales al igual que mapas que muestran un mundo muy distinto al nuestro. Acompáñame a ver 4 de estos objetos y juntos descubramos sus misterios. En 1936 en Irán, cerca de Bagdad, en la localidad de Kunjut Rabu, William Koenig, entonces director del Museo Nacional de Irán, encontró algo que verdaderamente sorprende. Se trata de un recipiente de cerámica de aproximadamente unos 15 centímetros, que realmente no se sabe de qué año data, pero expertos piensan que estaría entre el siglo I a.C. y 3 después de Cristo. Pero dirás, ¿qué tiene de especial? Bueno, ¿qué dirías si te digo que ese recipiente de cerámica en realidad es una batería? O algo que se asemeja mucho a una batería. Dentro del recipiente hay un cilindro de cobre y una varilla de hierro en el centro, y está sellado con betún, sin decoraciones ni símbolos religiosos, solo una estructura demasiado técnica para ese tiempo, muy similar a una celda electroquímica. Así que si dentro de ese recipiente vertieras algún líquido ácido como vinagre o jugo de uva, generarías entre 0.5 y 1 voltio. Experimentos modernos intentaron replicar el objeto, y sí, comprobaron que sí podía generar electricidad. Pero, ¿electricidad en el siglo I? Bueno, realmente no se sabe cuál era el propósito de este objeto, pero por su composición todo da a entender que era algún tipo de batería. Esto ha generado muchísimo debate en la comunidad científica, porque hay muchos detractores que piensan que pudo ser utilizado para otras cosas, como rituales o como un contenedor de pergaminos. Simplemente es imposible saber a ciencia cierta qué propósito tenía este artefacto. Pero es muy impresionante saber que en tiempos ancestrales se pudo hacer un objeto como este. Si no era una batería, entonces, ¿por qué coincide con una? Y si sí lo era, ¿cómo una civilización tan antigua logró tener este tipo de conocimiento? Pues bueno, creo que nunca lo sabremos. Pero es fascinante encontrar objetos como este. ¿Qué historia en realidad habrá detrás de este objeto? Bien, ahora pasemos a otro objeto que ha creado muchísima polémica, y estoy hablando del martillo de Londres. Bien, este objeto es un martillo fosilizado en una roca, encontrado por Max Hahn y su esposa Emma, cerca del arroyo Red Creek en Londres, Texas. El nombre de Londres puede confundirte y pensar que se encontró en Inglaterra, pero lo que pasa es que en Texas hay una comunidad llamada Londres. Pero bueno, fue encontrado en 1934. Max y su esposa iban caminando cuando vieron una roca con aspecto raro. Tenía algo metálico sobresaliendo, pero para su sorpresa no encontraron ningún metal precioso, sino un martillo solidificado con la roca. Era muy parecido a un martillo moderno, pero mostraba señales de fosilización en el mango de madera. En el momento no se hizo estudio ni nada por el estilo. Permaneció así hasta los años 80, que fue que llamó la atención de grupos creacionistas, y fue llevado al Creation Evidence Museum para estudiarlo mejor. Y ahí se le hicieron pruebas y se determinó que la cabeza del martillo era 96.6 hierro. Tenía trazas de azufre y cloro. Y lo más importante, no tenía óxido. Ahorita te explico por qué este dato es importante, pero acuérdate de eso. Ahora, sobre la roca. Para esta se basaron en el tipo de roca que había en la zona, la cual era muy distinta a la cual envolvía el martillo. Y de ahí se determinó que esta roca databa de la era del Cretáceo, o sea, hace millones de años. En la era de los dinosaurios, lo cual es imposible ya que entonces no existía ser vivo capaz de hacer una herramienta así. Lo que ha llevado a múltiples teorías sobre el martillo. Muchos dicen que en efecto todo indica que es de esa época, pero ¿cómo es posible eso? Pues claro, viajes en el tiempo. No dijo mentira. Lo cual ya suena ridículo hablando de manera realista. Ahora bien, ¿recuerdas lo que te dije del óxido? Bien, para que el martillo datara de esa época no debería ser hierro la cabeza. Al estar tanto tiempo ahí, el hierro debería haberse transformado en óxido de hierro.
Básicamente el hierro debería haber sido sustituido por otros minerales. Y viendo bien el martillo por su forma y diseño pareciera ser del siglo XIX. Coincide con los diseños de esa época. La teoría más aceptada es que se trata de un martillo de un minero, que se le habrá caído o algo. Y el martillo, al estar en el suelo, en contacto con la tierra y agua subterránea rica en minerales, pues esta se va depositando alrededor del martillo, formando una roca alrededor. Y de ahí su apariencia que hace pensar que es del año Cretáceo. Esta es la teoría más aceptada y más lógica. Bueno, al menos es más lógica que la de los viajes en el tiempo. Nunca se le han hecho estudios oficiales por alguna universidad o algo así, pero todo parece indicar que este objeto misterioso no es tan misterioso en realidad. Bueno, ahora pasamos a otro objeto más extraño. Se trata del mecanismo de Anticitera. Encontrado en el año de 1900 en un naufragio cerca de la isla de Anticitera, entre Creta y Peloponeso en Grecia. Fue encontrado por buzos de esponjas griegos, liderados por Elías Stadiatis. Ese día los buzos se sumergieron en busca de esponjas, pero encontraron un naufragio romano, que podría datar de los años 60 o 70 a.C. Dentro de él encontraron estatuas de bronce, esculturas de mármol y monedas antiguas. Un auténtico tesoro. Pero también encontraron otra cosa. Entre todas esas cosas valiosas también había un objeto, corroído e irreconocible por el paso del tiempo. En aquel momento nadie le prestó atención, pero cuando lo sacaron del agua se dieron cuenta de que se trataba de algo mucho más interesante. Y sí, era el mecanismo de Anticitera. Cuando se analizó por el arqueólogo Valerius Stanis, notó que tenía engranajes de bronce y dientes perfectamente detallados. Eso es sorprendente porque no se creía que los griegos antiguos dominaran engranajes tan precisos. Entonces, se estima que este mecanismo es del año 70 a.C., por el tipo de tipografía y las monedas que encontraron en el barco. Así que este mecanismo lleva siglos en el agua. Pero, ¿para qué servía este mecanismo? Bueno, en teoría era algo así como una computadora antigua. Con ella los griegos podían tener un calendario solar, tener conocimientos de la posición del sol y las fases de la luna. Podían predecir eclipses lunares y solares. Así que básicamente era como una computadora antigua. Expertos piensan que este mecanismo se pudo haber fabricado en Rodas, que en ese momento era un centro astronómico muy importante. Y quizá podría tener una conexión con Posdonio de Rodas, el cual en esos tiempos fue un científico integral muy famoso, al cual se le atribuyen trabajos de astronomía, matemáticas, física, geografía, meteorología e incluso historia. Todo un distinto. Pero bueno, el mecanismo estaba compuesto de engranajes de bronce y una caja de madera. Aproximadamente medía lo mismo que una caja de zapatos. Tenía más de 30 engranajes de bronce, con dientes triangulares cortados a mano y perfectamente conectados. Esto es importantísimo porque no se vio algo igual hasta los relojes astronómicos del siglo XIV. Y estamos hablando de un mecanismo tan adelantado a su época que parece imposible que existiera en ese tiempo. Estamos hablando que los griegos tenían un conocimiento matemático, astronómico y mecánico mucho más avanzado del que pensábamos. Esto obliga a replantear toda la historia de la ingeniería y la evolución de la tecnología. Simplemente es un objeto tan fuera de lugar con su época que es increíble que exista algo así. Y sí, este sí es completamente real y completamente fascinante. Bien, ahora pasamos a otro objeto que también ha generado muchísima polémica y debate a lo largo de los años. Y estoy hablando del mapa de Piri Reis. Este objeto no es una herramienta ni un artefacto mecánico, sino un mapa antiguo, dibujado en 1513 por un almirante y cartógrafo del Imperio Otomano llamado Piri Reis. Este mapa fue dibujado sobre pergamino de piel de gacela, y lo más curioso es que el mapa original no se conserva completo.
Solo se encontró un fragmento. Lo interesante no es solo el mapa en sí, sino cuándo y dónde fue descubierto. El mapa fue redescubierto en el año 1929, dentro del Palacio de Topkapi en Estambul, mientras se realizaban trabajos de catalogación de antiguos archivos otomanos. Durante más de 400 años el mapa estuvo ahí, guardado y olvidado sin que nadie supiera realmente de su importancia. Pero, ¿qué es lo que realmente muestra este mapa? Bueno, el mapa representa con bastante detalle la costa occidental de Europa, el norte de África y lo más llamativo, la costa oriental de América del Sur. Y aquí es donde empieza la polémica, porque este mapa fue hecho solo 21 años después del viaje de Cristóbal Colón. Para muchos la precisión con la que está dibujada Sudamérica no debería ser posible para esa época, pero hay un detalle clave que muchos pasan por alto. En el propio mapa, Piri Reis escribió anotaciones, y en ellas explica que no creó el mapa desde cero. Según él mismo utilizó alrededor de 20 mapas, más antiguos entre ellos, mapas griegos, mapas árabes, mapas portugueses, y hasta un mapa atribuido al propio Cristóbal Colón. Es decir, el mapa de Piri Reis es una compilación de conocimiento previo, no solo un descubrimiento aislado. Pero, ¿por qué entonces se volvió tan famoso? Porque hay quienes aseguran que una parte del mapa muestra la Antártida, pero sin hielo. Algo que sería imposible, ya que la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta el siglo XIX, y lleva miles de años cubiertas de hielo. Esto dio pie a teorías bastante extremas, como civilizaciones antiguas avanzadas, conocimientos prehistóricos olvidados, y mapas heredados por culturas desaparecidas. Pero hablando de manera realista, la mayoría de los historiadores y cartógrafos coinciden en algo muchísimo más simple. En esa supuesta Antártida sería en realidad una representación deformada de Sudamérica, específicamente la Patagonia y la Tierra de Fuego. Algo bastante común en los mapas antiguos, ya que no se usaban proyecciones modernas. Ahora, otro punto importante es que el mapa no es perfecto. Hay islas mal ubicadas y proporciones exageradas, regiones incompletas, pero para su época era extraordinariamente avanzado. Y eso nos lleva a la conclusión más aceptada. El mapa de Piri Reis no demuestra viajes en el tiempo, ni civilizaciones imposibles, sino algo más interesante, que el conocimiento antiguo se compartía, se copiaba y se perdía con el paso del tiempo. Piri Reis no fue un genio aislado, ni nada de eso. Fue parte de una tradición de navegantes, astrónomos y cartógrafos, que entendían el mundo mejor de lo que solemos creer. Así que al final el mapa no rompe la historia. Solo nos recuerda que no sabemos todo sobre nuestro pasado. Pero si te gustaría conocer más de estos misterios y objetos olvidados, suscríbete y dale like. Este canal apenas está empezando, así que si me quieres dejar un comentario con algo que pueda mejorar, te agradecería mucho. Muchas gracias por quedarte hasta el final.